Tiene la palabra la la autora del proyecto, la doctora María Cecilia Guerrero. Gracias, señora presidenta. Quiero comenzar agradeciendo a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político porque han tenido la deferencia de avanzar con el tratamiento de este proyecto que procura un objetivo claro, que es disminuir las brechas de género en materia de representación política. Si nosotros tenemos en cuenta que allá en los inicios de nuestro país, cuando todavía no éramos una nación constituida ni independiente, en particular en septiembre de 1811, el Cabildo del Río de la Plata decidió que no serían considerados vecinos ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Así partimos hace más de 200 años con una exclusión total de las mujeres en la propia consideración oficial. Esto no es casual porque el ideario de Mayo venía imbuido con las ideas de la Revolución Francesa. Y esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad tampoco comprendían a las mujeres, más precisamente nos excluían. Y prueba de ello es que cuando se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por supuesto, se refieren exclusivamente a que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Nada dijeron de las mujeres, pero cuando la activista francesa Olympia de Gouges, no sé francés, así que si lo he pronunciado mal, espero sepan disculparme, en 1793 propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Su pretensión igualitaria terminó haciendo rodar su cabeza con la guillotina. Incluso a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el propio derecho representó para las mujeres una suerte de nudo inmovilizante, porque no éramos entendidas como sujetas de derecho, no éramos consideradas sujetas de derecho, sino más bien que estábamos sujetadas al padre, al marido, al hermano. Esto quería decir que no teníamos ni libertad de decisión, ni mucho menos libertad de acción. A pesar de que se levantaron muchas voces, principalmente de mujeres, denunciando y repeliendo estas exclusiones. Fíjense que en nuestro país fue Juana Manso quien en el año 1858 claramente acusaba acerca del carácter sexista del derecho y sostenía que las leyes habían sido construidas por los hombres a imagen y semejanza de los varones, lo que entrañaba el carácter sexista o androcéntrico del derecho. Así podemos seguir relatando, pero a modo de ser sintética quería señalar
que hubo otras mujeres en Argentina, como por ejemplo Julieta Lanteri, que se animó a desafiar el sistema androcéntrico. Era una médica, nacida italiana, nacionalizada argentina, que solicitó inscribirse en el padrón para las elecciones municipales en la ciudad de Buenos Aires y se transformó en la primera mujer votante del país, pero muchas dificultades se le opusieron. También intentó anotarse en la milicia y fue rechazada porque no tenía libreta de enrolamiento. Claro, las mujeres ni siquiera éramos censadas ni identificadas porque no éramos ciudadanas. Esto significa que el concepto de humanidad, de lo humano, se constituyó culturalmente alrededor del hombre, alrededor de los derechos del hombre, teniendo en cuenta los intereses de los hombres y excluyendo de todo modo a las mujeres. Aún en el derecho internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se efectúa la Declaración de los Derechos del Hombre, luego del horror que había padecido la humanidad en esa Segunda Guerra, se habla específicamente de los derechos del hombre, de manera tal que como el lenguaje genera sentido, desde el lenguaje mismo y desde el lenguaje utilizado por el derecho y por las normas internacionales, se invisibilizaba a las mujeres como si no existiéramos. Lo universal se definió como masculino y lo femenino no fue ni siquiera considerado dentro de lo universal. Así decía Simone de Beauvoir. De ahí que a lo largo de la historia se dio una lucha sostenida por las mujeres en todo el mundo y también en nuestro país para lograr el reconocimiento de sus derechos. Y esto duró muchos años, cuando se sancionó la ley Sáenz Peña, que implementó o reconoció el voto universal y secreto. Lo universal tampoco nos comprendía, nos excluía. Lo universal estaba referido exclusivamente al derecho de los hombres a votar. Hasta que, gracias a la acción de Eva Perón, que tomó las banderas de sus predecesoras socialistas, algunas anarquistas, se logró en 1947 la sanción de la ley 13.010, que nos reconocía a las mujeres el derecho a elegir y el derecho a ser elegidas. Mediados del siglo XX, hace un poco más de 70 años, 75, 76 años aproximadamente. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay que decir que si bien nuestro país ha ido a partir de la lucha de Eva Perón y de las mujeres que la continuaron, de todos los partidos políticos, seguimos atravesadas, nuestra sociedad provincial, nacional, y diría hasta mundial, siguen atravesadas por el sistema patriarcal. Y nosotros insistimos mucho en esto porque somos convencidas que para lograr la igualdad real necesitamos derribar
al sistema patriarcal. Porque el sistema patriarcal estructura estereotipos, roles, nos asigna roles que son absolutamente desiguales, que nos nulifican en un montón de aspectos y que constituyen severos obstáculos, muros que nos impiden el desarrollo pleno de las mujeres, también en el ámbito político. La igualdad formal en nuestra Constitución Nacional data de 1853, digamos ya, de la etapa de la organización nacional. Y sin embargo, esa igualdad de derecho no ha tenido en los hechos correspondencia con la realidad. Fíjense que en la provincia, si bien tenemos desde el año 2018 la ley de paridad de género y a nivel nacional desde el año 2017, que abrió un horizonte de participación hacia la representación parlamentaria paritaria, pero pareciera ser que cada avance que hacemos las mujeres y cada logro que conquistamos o cada derecho que conquistamos constituye un nuevo techo a derribar o a perforar para poder seguir avanzando en otros aspectos. Siempre estamos comenzando una nueva lucha, porque el mundo sigue siendo hecho por los hombres y para los hombres, y cada espacio que alcanzamos nos exige emprender nuevas batallas, siempre duras, manifiestamente desiguales, plagadas de obstáculos y sometiéndonos, en la mayoría de los casos, a tener que asumir y pagar costos que el machismo político nunca nos perdona y que nos factura irremediablemente. La representación política conlleva para nosotras las mujeres obstáculos y barreras mayores que los que deben atravesar los varones para acceder y mantenerse dentro del ámbito político. Esos obstáculos incluyen hechos y expresiones de violencia política por razones de género que día a día, a lo largo de los años, debemos soportar y repeler. No alcanzan las denuncias, ni levantar nuestras voces, ni visibilizar las desigualdades, porque el machismo enquistado en las estructuras partidarias naturaliza y utiliza convenientemente el silenciamiento, el disciplinamiento, el ninguneo, la subestimación y la falta de consideración y valoración de nuestras aptitudes, compromiso, capacidades, inteligencia, trayectorias, militancia y hasta lealtades en aras de mantenernos al margen de los niveles de mayor decisión política. Por lo general, y es muy triste tener que decirlo, los partidos políticos consideran que el enfoque de género es un tema exclusivamente de mujeres. Esto les dificulta comprender el real aporte de la categoría género al conjunto de las sociedades y expandirlo hacia los ámbitos de alto impacto como lo son la política y el Estado. De hecho, las mujeres somos objeto de prácticas discriminatorias orientadas a dejarnos al margen de la
de la posibilidad de acceder a postulaciones de cargos ejecutivos en la mayoría de los niveles estaduales. Por ejemplo, las fórmulas presidenciales y gubernamentales propuestas como oferta electoral para estas últimas pasos del mes de agosto que acabamos de atravesar son un manifiesto ostensible de la invisibilización del 51% de la población argentina y de nuestra provincia. Lo mismo sucede con las postulaciones a ocupar la titularidad de cargos en los departamentos ejecutivos de las municipalidades. Aun cuando el ámbito de la política es considerada por todos o por casi todos como la herramienta fundamental para la transformación de las sociedades, porque es un espacio estratégico desde donde se puede combatir las desigualdades de género que afectan a la comunidad en general y que son sostenidas a costas de enervar, impedir el desarrollo pleno de las mujeres políticas. Algo hay que hacer para intentar disminuir esas brechas de género, porque, y también lo digo con mucho pesar, sin la obligatoriedad que emana de la ley, será imposible garantizar a las nuevas generaciones de mujeres políticas el acceso a la representación tan anhelada y a la que tenemos derecho como ciudadanas. La labor de las militantes de las organizaciones feministas ha sido fundamental en aras de la formación de una conciencia de género, porque toda transformación profunda de las estructuras sociales y políticas precisa forzosamente una revolución cultural previa, que en las organizaciones políticas partidarias resulta urgente, imperiosa, en tanto son precisamente los partidos políticos y las alianzas electorales quienes tienen constitucionalmente el monopolio de la postulación de ciudadanos como precandidatos y candidatos a ocupar cargos públicos electivos. Es más, la perspectiva de género muchas veces ni siquiera es considerada al momento de designar candidaturas, ya que incluso en aquellos casos en los que la participación igualitaria de ambos géneros es obligatorio, como en los ámbitos parlamentarios, nada asegura que las mujeres propuestas tengan internalizado el enfoque de género y hagan propias las demandas de la agenda de género. Somos medidas con distintas varas las mujeres de la política con relación a los varones. Y ello es demostrativo de los sesgos y estereotipos de género que nos afectan en el ámbito político. Mientras todo nos es exigido a las mujeres de la política con impiedosa rigidez, los hombres, en la mayoría de los casos, ni siquiera son escudriñados, ni mucho menos excluidos de las postulaciones, aun cuando sobre algunos de ellos pesaren incluso causas penales en trámite por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual o cometidos en contexto de violencia de género. A los varones todo les está permitido. La actitud que no rige respecto de las mujeres políticas. Ante esta situación entendemos que no ha sido suficiente, no por la ardua tarea que han desplegado las áreas mujer de los distintos organismos públicos, tanto a nivel provincial, municipal como nacional.
y especialmente las militantes de las organizaciones feministas de la sociedad civil, que vienen realizando ingentes esfuerzos sistemáticos y constantes para la necesaria deconstrucción y la formación de la sociedad en perspectiva de género a lo largo y ancho del país y de la provincia. El machismo es un hueso duro de roer. El patriarcado, un muro que parece infranqueable para las aspiraciones políticas de las mujeres, más allá de sus idoneidades, militancia y compromiso. Criterios discriminatorios son aplicados estrictamente para dejar a las mujeres fuera de la compulsa electoral. Todo nos cuesta más. Nos cuesta acceder a niveles de representación política y nos cuesta mantenernos en política, especialmente para las mujeres políticas que, como dijera la recordada Marita Colombo, no somos hijas de, mujeres de, hermanas de, parientes de, o carecemos de apellidos ilustres a estar de la consideración de las tradiciones de los distintos partidos políticos. La participación de más mujeres en la esfera política representa uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Por eso hablamos de avanzar hacia una democracia paritaria, como un proceso transformador que renueve y revitalice la política y allane el camino para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. La representación igualitaria de las mujeres en espacios de decisión política mejora la calidad de la democracia y aporta a la construcción de una sociedad más inclusiva, integradora y sostenible. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, reconoce explícitamente la necesidad y el deber de los estados de tomar medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para alcanzar la eliminación de prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. La igualdad de género también es uno de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados en el año 2015 por las Naciones Unidas, por ser considerada como un derecho humano fundamental y como una de las bases indispensables para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Solo estaremos en condiciones de alcanzar una provincia, un país y un mundo mejor, más justo, más equitativo y más solidario con la plena participación y el liderazgo de las mujeres. La Comisión Interamericana de Mujeres sostuvo en un documento emitido en el año 2017 que la escasa representatividad de las mujeres en la vida política ha sido en detrimento de la comunidad mundial en su conjunto. Si vamos a las normas nacionales, la Constitución Nacional decía anteriormente, consagra en su artículo 16 el principio de igualdad ante la ley. Y en el segundo párrafo del artículo 37, a partir de la reforma de 1994, va más allá al establecer que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos selectivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Y reconociendo
jerarquía constitucional a la CEDAW que mencionaba anteriormente, conforme lo previsto en el artículo 75, inciso 22, coloca como atribución del Congreso la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de las mujeres. Es decir, que promover la igualdad real entre mujeres y hombres en la política, como en cualquier otra esfera de la vida ciudadana, constituye un imperativo constitucional para el Estado Nacional y también para las provincias argentinas. La paridad, en tanto mandato constitucional, no queda circunscripta exclusivamente a las representaciones parlamentarias. La propia Constitución no distingue, sino que refiere a cargos electivos, de lo que emerge con meridiana claridad que también se encuentran comprendidos los cargos ejecutivos que son sometidos a sufragio popular. Necesitamos entonces imperiosamente que la ley establezca obligatoriamente el principio de paridad de género. Incluso yo quiero recordar que en el año 2020, cuando presentara por mi parte un proyecto de ley para declarar la necesidad de la reforma, uno de los puntos propuestos para ser incluido en la nueva Constitución, si es que se avanzaba en ese sentido, era justamente la perspectiva de género y la paridad de género en el diseño institucional de la provincia. Por eso ponemos a consideración del cuerpo este proyecto de ley que procura nada más y nada menos que el establecimiento obligatorio del principio de paridad de género para los cargos públicos ejecutivos electivos, tanto en el orden provincial como en el orden municipal, a fines de garantizar que la provincia de Catamarca avance efectivamente hacia una democracia verdaderamente paritaria, que reconozca, valore e institucionalice la participación protagónica efectiva de las mujeres en los niveles de decisión política gubernamental con relación a todos los cargos ejecutivos sometidos a elección popular. Creemos que con ello podremos contribuir a mejorar la gobernabilidad al redistribuir el ejercicio del poder de una manera más equilibrada y justa, de modo de garantizar que los intereses y necesidades de más del 50% de la población de la provincia de Catamarca se encuentren representados, reciban atención del Estado y se traduzcan en políticas públicas de no discriminación y de participación política plena. Hemos tenido el rol histórico junto con otras legisladoras que forman parte de este cuerpo actualmente y otras que ya no están, pero que fueron parte esencial de aquella lucha, de formar parte de esta Cámara cuando se sancionó la ley de paridad para los cargos de representación parlamentaria. Hoy nos toca nuevamente proponer y transitar este nuevo camino para que las fórmulas gubernamentales a nivel provincial y a nivel municipal
sean conformadas respetando el principio de paridad de género. Por supuesto, tendremos que esperar 4 años o a la próxima elección de cargos ejecutivos a partir de que esta ley obtenga sanción y entre en vigencia. Pero creemos que es un paso fundamental que hay que dar. El 51% del padrón electoral somos mujeres. Y esa proporción no está representada con relación a los principales cargos de decisión política. Creemos que las mujeres tenemos el derecho de estar representadas en esos cargos y es por ello que propiciamos esta ley. En lo personal no sabemos si lo veremos concretar, pero sí quiero decirles que anhelamos fervientemente que las nuevas generaciones de mujeres de la política no tengan que sortear los obstáculos que nosotras, que somos mayores, estoy hablando por mí, no quiero decir mayor a ninguna otra compañera, hemos debido sortear. Hemos debido sortear en la sociedad, en los partidos políticos de los que formamos parte, hemos debido sortear al momento de pelear espacios, hemos debido sortear al momento de mantenernos en los cargos políticos. Creemos que se viene una nueva generación de mujeres que seguramente tendrán las agallas, el coraje, la pertenencia al género, la adhesión a la agenda de género. Y también queremos advertir la importancia de generar estas herramientas legislativas, porque si hay una cuestión que viene sufriendo fuertes embates a partir de los discursos de odio, es justamente la cuestión de género. Porque no solamente pasa porque algunos candidatos presidenciales pretendan suprimir ministerios que han sido valiosos y que son valiosos para avanzar en la generación y en la implementación de políticas públicas que permitan justamente superar asimetrías, achicar las brechas de género. Es mucho más profunda, es la deslegitimación de los derechos de las mujeres lo que se está pretendiendo por algunos sectores políticos. Nos quieren volver a un estadio anterior, a un estadio que hemos superado, el estadio de las tutorías civiles, el estadio de las tutorías políticas, y las mujeres y las diversidades no podemos aceptar esa regresión en los derechos ni en los hechos. Por eso, señoras diputadas, señores diputados, aun cuando soy una agradecida de mi propio partido, porque me ha dado la posibilidad de estar en el lugar que hoy estoy, entiendo que la lucha continúa y este proyecto que hoy estamos tratando es un pasito más en aras del reconocimiento de la igualdad real de las mujeres en el ámbito de la política. Por eso les solicito humildemente, por las que vendrán, que unánimemente podamos avanzar en la media sanción de este proyecto de ley. Muchas gracias.